Sonaron las alarmas en la Casa Blanca porque Rusia comenzó a bombardear a los terroristas en territorio de Siria. Algunos abren los brazos en Siria, el gobierno sobre todo, pero el ataque fue recibido con una lluvia de críticas desde Occidente. Le echan más gasolina al fuego, es lo que dicen y lo que menos dicen, y además lanzan una campaña en noticieros de Occidente para decir que los rusos están matando inocentes. Los rusos obviamente lo niegan, pero lo cierto es que hoy tenemos sobre Siria un fuego cruzado de un sinnúmero de frentes. ¿Se imagina usted? Un proyectil de Estados Unidos, otro de Rusia, del Reino Unido, de Francia, los terroristas de Daesh, los de Al-Nusra, otros terroristas menores, el ejército del gobierno sirio, los rebeldes, los opositores. Fuego de tantos y tan diferentes frentes que da miedo entonces pensar en el viejo refrán popular: a río revuelto, ganancia de pescadores, lo que se traduciría en lo peor para el pueblo sirio, que otros se apoderaran de lo que por derecho les pertenece. Ahí están las lecciones de Corea del Norte, Vietnam, Yugoslavia, Alemania. Comenzamos. Gracias a nuestros expertos esta noche aquí en Teherán. Recibo a Wadi Calvo, que él es experto en temas de Oriente Medio allá en Argentina, en Buenos Aires, y a Javier Morillas, él es analista internacional que está en España, allá en Madrid. Javier, buenas noches aquí en Teherán. Directamente contigo voy con la pregunta: ¿por qué Estados Unidos no quiere que Rusia ataque a los terroristas en Siria? Bueno, yo creo que lo que pretende es que forme parte de una negociación internacional, quizá auspiciada, respaldada por los Estados Unidos, por Naciones Unidas principalmente, y por el resto de países que de una forma u otra están involucrados en el conflicto, como Arabia Saudí, como Qatar, como Turquía, etcétera. Entonces entiende que esa intervención unilateral en una sociedad global como la que estamos, pues no debiera darse, sino que debiera ponerse en común y actuar. Hay un problema en todo esto que hay que entender, y es que realmente el vacío en política no existe, de modo que lo que se ha establecido en estos momentos, en estos últimos meses, especialmente en algunas partes de Siria, es un vacío, y Rusia pues lo que hace es unilateralmente intentar ocupar ese espacio. Quizá la estrategia, si se hiciera en un marco de acuerdo con Naciones Unidas, podría ser más eficaz. Wadi, ¿por qué después de 4 años, por qué hasta ahora Rusia ataca a los terroristas en Siria? Creo que fue una búsqueda de consenso político del presidente Putin, que finalmente no logró. Seguía avanzando las bandas salafistas y los mercenarios puestos justamente por Occidente, por Europa y los Estados Unidos. Y estaban por darle jaque a Damasco, al presidente Bashar al-Assad, que es el presidente legal del pueblo sirio. El único que puede decidir cambiarlo o no es el pueblo sirio, y no bandas contratadas por los enemigos externos de Bashar al-Assad. Putin ha puesto el punto final a esta embestida bárbara del salafismo, y bueno, estamos empezando, solamente con 48 horas, estamos empezando a ver resultados importantes del retiro del Daesh y de los mercenarios del Ejército Libre Sirio de lugares que habían conquistado hace 2 y 3 años, ¿no es cierto? Javier, ¿por qué Estados Unidos dice que Rusia solo ataca en un 5% a los terroristas de Daesh? Bueno, yo no tengo información. Lo que es claro es que hay un enemigo que es común a todos. Quizá el hablar de Europa así en general, como ha hecho nuestro otro compañero, no sea del todo preciso, porque hay que diferenciar un poco el papel de la Unión Europea, el papel del Reino Unido, de Francia, incluso de España en el Consejo de Seguridad. En todo caso, hay un enemigo, digo, común, que es el Estado Islámico. Ese es enemigo para Rusia en la medida en que recordemos que hay más de 20 millones de musulmanes en las repúblicas del Cáucaso, y hay más de 5.500 se estima combatientes de la Federación Rusa
que procedentes de las zonas de Asia Central y del propio Cáucaso están luchando en las filas extremistas en Siria, ¿no? Por tanto, es un enemigo claramente, estos fanáticos, para Rusia, es un enemigo también para los países de la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Rusia, ante las dudas que se establecen por parte de los países europeos principalmente en intervenir, y la fijación que tienen, yo creo, en derribar al Assad, que es realmente cuestionable, porque la realidad es que hay una estabilidad relativa en la zona, y lo que llega y lo que la opinión pública europea está percibiendo, que eso que está por venir es peor realmente que lo que hay, que Bashar al-Assad. Por tanto, yo creo que lo que se tendría que hacer es avanzar sobre el consenso. Si el enemigo común para todos es el Estado Islámico, hay que acabar con el Estado Islámico. Y luego, esos otros grupos, el Frente Al-Nusra, el Ejército de Liberación Sirio, que contienen también muchos elementos extremistas, pues se irán depurando, ¿no? Es muy difícil pensar que en un cambio democrático haya gente que tome las armas en la forma en que algunos de esos grupos opositores en Siria, sin ser fanáticos, puedan realmente hacer un cambio democrático. Yo creo que la diferencia está ahí. El ejército ruso lo que está haciendo es bombardeando las coordenadas y las posiciones que el propio presidente Assad le dice que bombardee. Hemos visto cómo en los propios Estados Unidos han bombardeado, habrá sido un error, lo que fuere, en Afganistán también un hospital, lo cual es muy lamentable, ¿no? Yo creo que hay que avanzar sobre los puntos de acuerdo. Wadi, para equilibrar el tiempo de los participantes de ustedes dos, Wadi, ¿cuál es la diferencia entre los ataques de Estados Unidos y los ataques de Rusia en Siria? Bueno, fundamentalmente, primero quiero aclarar una cuestión. El punto de quiebre de cualquier tipo de discusión sobre Siria entre Rusia y los Estados Unidos es la presencia del presidente Bashar al-Assad. Putin ha dicho que sin Bashar al-Assad nada, y Obama ha dicho absolutamente todo lo contrario, con Bashar al-Assad nada. Entonces, la cuestión es resolverla ya, porque estas bandas salafistas siguen avanzando, siguen produciendo más muertes en el pueblo sirio. Esta gente desesperada que está llegando a Europa proviene justamente de esos sectores de Siria. Entonces hay que terminar con esto, hay que tratar de evitar la hipocresía de una vez, decir que el Frente Al-Nusra, Daesh... Oye, Wadi, pero ya que tocaste ese tema, perdón que te interrumpa ahí, ya que tocaste ese tema, es muy extraño porque efectivamente Obama era exactamente lo contrario que Putin. Obama decía que con Bashar al-Assad a ningún lado, nada. Y recientemente, pues no solo Estados Unidos, sino también Reino Unido, Francia y Europa, todos ya están considerando casualidad, o no sé, considerando que Bashar al-Assad sí podría participar en el proceso de paz, incluso en un gobierno de transición. ¿A qué se debe este cambio tan raro? Es que se quieren subir, digamos, al carro de Putin. Putin no se detuvo a escuchar más comentarios. Dijo, vamos a exterminar a las bandas salafistas, y avanzó sobre los hechos. La alianza que conformó Estados Unidos con otras 20 naciones el año pasado ha bombardeado intensamente sectores de Irak y Siria. No le ha hecho ningún daño al Daesh ni a Al-Nusra, y sí ha golpeado fuertemente a población civil. ¿No sería a propósito no hacerle daño? Por eso hubo errores, entre comillas, de enviar abastecimiento por vía aérea y caer en territorio controlado por las bandas salafistas. Muchas cuestiones que hay que ser muy tonto o muy hipócrita para pensar que son errores. La idea es exterminar a Bashar al-Assad
y después hablamos. Lo que hicieron en Libia no lo pudieron hacer en Siria, no lo van a poder hacer en Siria por la decisión de Rusia, y no olvidemos que detrás de Rusia se encuentran alineados muy férreamente nada menos que la República Islámica de Irán y China. Voy con Javier. Que no es poco, ¿no es cierto? Javier, te hago la misma pregunta que hace rato le hice a Wadi, porque después de 4 años Rusia se decide a atacar a los terroristas en Daesh, cuando incluso los mismos rusos dicen que tenían ahí asesores militares desde el 2011. Bueno, yo creo que la posición con respecto a Bashar al-Assad que decía nuestro contertulio se está modulando bastante en los países de la Unión Europea. El propio ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, acaba de decir en el Consejo de Seguridad que él no considera que sea un obstáculo para la paz, que al contrario, que lo que se está evidenciando en los últimos año y medio aproximadamente, en los últimos 2 años, es que lo que hay enfrente es peor que lo que había. Tampoco se puede comparar la situación de Libia con Siria. El dictador Gaddafi era un personaje extravagante, estrafalario. Yo personalmente conozco Libia de arriba abajo, lo mismo que los otros países de la zona, y realmente el sistema que tenía era muy diferente del que estaba establecido en Siria, con todas sus imperfecciones. Lo que ocurre es que Rusia tiene una lógica, esa lógica no entra del planteamiento que ha estado liderando Estados Unidos. También Rusia, hay que decir, que ha cometido errores en los bombardeos que ha realizado, afectando a población civil, etcétera, pero está, como digo, reorientándose, sobre todo en los países europeos, la visión del presidente Assad. Ahora el presidente Assad no es el problema, se acabará forzando. Déjame interrumpirte. Sí, se acabará forzando, digo, no, a Estados Unidos a cambiar la perspectiva, yo creo, ¿no? Pero no sería que se decidió Primero hasta, es el Daesh, no sería que se habrá un decidió hasta periodo de ahora transición. Rusia. No sería que se decidió hasta ahora Rusia porque temió o temía que los terroristas capturaran la base que tiene en Tartus, la única base que Rusia tiene en el mar Mediterráneo. Bueno, por supuesto, claro. Sí, no, por supuesto. La única base, sabemos, aérea y naval en el Mediterráneo, la base de Tartus, y ahora una base aérea también que están construyendo y ampliando en Latakia. Eso para ellos es fundamental, y con eso se aseguran también una contrapartida en la negociación con respecto a Crimea, con respecto al este de Ucrania, con respecto al embargo al que la Unión Europea tiene sometida a Rusia. Es una forma también para Rusia de alejarse de sus problemas internos, de crear otro foco de atención, porque la crisis económica está siendo muy dura al caer los precios de las materias primas en el interior de la Federación Rusa. Y luego es también la posibilidad de controlar el futuro de Siria, porque de una u otra forma Rusia, después de este periodo, sea el que fuere, que indudablemente va a seguir manteniendo a Bashar al-Assad en el poder, se abrirá un proceso de transición que efectivamente Rusia, que está sobre el terreno, es el que va a poder modular. Yo creo que esa es en estos momentos la gran diferencia, ya no tanto entre Estados Unidos y Siria, el gobierno sirio, etcétera, sino entre la Unión Europea. La Unión Europea es el actor que en estos momentos yo creo está más modulando su no actuación y dejando de esta forma pasiva actuar a los rusos. Esa es la realidad. Wadi, te voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Es válido que Rusia esté utilizando el mismo argumento que le criticó a Estados Unidos, el de atacar a los terroristas en Siria porque es mejor atacarlos fuera del país que dentro? Ese lo dijo Putin y también lo dijo Obama. Bueno, hay que ver la cercanía que tiene Siria de Rusia y la cercanía que tiene Estados Unidos, de Siria geográficamente. Pero a mí me interesa mirar el cambio de opinión en apenas 48 horas de los líderes europeos, ¿no es cierto? Antes, entre Bashar al-Assad y Gaddafi no había ninguna diferencia, y ahora uno es como
pseudo-democrático, y el otro era un loco, como lo llamó Reagan, ¿no? Un perro loco, con el que hicieron maravillosos negocios. Sería muy bueno saber alguna vez dónde ha ido esa fortuna del pueblo libio, que fue consumida justamente por el Fondo Monetario Internacional y los bancos europeos y norteamericanos. Hay que dejar de ser hipócritas. Esto es una guerra de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Europea contra pueblos que están intentando autodeterminación. No queda otra variante que esto. Y es una vieja historia que conocemos muy bien en América Latina. Se reedita ahora a partir de la primavera árabe. La primavera árabe se fraguó para derribar a Gaddafi y a Bashar al-Assad. No tenía otro fundamento. Fue un invento de los Estados Unidos, de Londres y de París, construido a partir de los mapas que debilitaron el Imperio Otomano a principios del siglo XX. No seamos hipócritas. Fueron por Libia, quisieron ir por Siria, y en este momento se encontraron con un Putin reforzado, con una alianza con China muy importante, con un Irán muy firme, que no pudieron hacer lo mismo que en Libia. Pero no seamos hipócritas. Van por destruir a Siria y fundamentalmente al presidente Bashar al-Assad. Voy con Javier. Javier, ¿por qué dices que no? Bueno, no, yo creo que es que se hace un flaco favor si se le quiere comparar a la situación en Libia con la situación siria y a Gaddafi con Bashar al-Assad. Gaddafi era un señor que dinamitó un avión en vuelo con centenares de personas, que reconoció que había cometido ese atentado, que financiaba esos grupos terroristas internacionales durante una época, que pagó indemnizaciones a las familias. Yo creo que el caso libio es un caso diferente. El caso de Siria es que efectivamente hubo un contagio de esa mal llamada primavera árabe. Y Estados a Unidos mí me pareció en Irak, siempre desde el principio esa denominación Estados errónea Unidos y efectivamente bueno, eso es otra cuestión. Estamos hablando de Siria y de Libia, y esa comparación no beneficia en nada a Siria, y además no es objetiva, no la podemos admitir si queremos realizar un análisis riguroso de la situación. La cuestión es que Siria fue uno de los últimos países afectados por la primavera árabe, que surgió, como recordamos, en Túnez, que ha tenido una deriva muy negativa en el caso libio, que ha sido muy deprimente también fue en el caso egipcio, que finalmente no se contagió a otros países como Marruecos o como Jordania, pero que sin embargo prendió en Siria. Bueno, pues Javier, ha habido, yo creo, un error de planteamiento por parte de Estados Unidos, claramente, y ese vacío es el que ahora está intentando ocupar Rusia. Eso es... Javier, quiero interrumpirte con una pregunta para ti. Sí. Rápido me la contestas porque quiero la réplica también allá en Buenos Aires. Javier, ¿por qué el presidente Putin nada más regresó de Estados Unidos de entrevistarse con Obama, regresó a Moscú e inmediatamente llamó al Congreso para aprobar el uso militar en Siria? Después, el 30 de septiembre, aparece Lavrov, el canciller de Rusia, y Kerry, el canciller de Estados Unidos. Los dos hablan al mismo tiempo, juntos los dos aparecen y se van caminando juntos en la cámara. Horas después, Rusia ataca a los terroristas en Siria. Esto no está negociado ya. Bueno, yo creo que es que no llegaron a ningún acuerdo, no cambiaron cromos, ni se cambió Siria por Ucrania, ni por Crimea, ni por el embargo de la Unión Europea. Putin no consiguió nada y está acostumbrado a tener una relación muy fuerte con Siria, le vende armas, tiene sus bases en el Mediterráneo, como hemos señalado, es un aliado fiable, es una intervención, la primera de Rusia fuera de sus fronteras después de la de Afganistán. Ahí también él se juega su prestigio y es una forma de estar presente en la esfera internacional y de tener elementos de negociación. Y además evidenciar que es un aliado leal. Eso es lo que yo creo que Putin quiere vender. Te paso el balón para que le metas el gol. Wadi, cierra el programa, por favor, tu reflexión y tu conclusión y la réplica.
Creo que la única posibilidad cierta de terminar el conflicto en Siria es con la colaboración de Rusia, con la colaboración de China y con la colaboración de Irán. Hay que evitar que la Unión Europea y los Estados Unidos, Wall Street y el Fondo Monetario Internacional sigan ocupándose de los destinos del pueblo sirio, porque así es lo que estamos viendo en Grecia, en Turquía, en Hungría, en Serbia, en Croacia. Eso es el resultado de las políticas imperiales sobre los países del tercer mundo. Si esto no se termina de una vez, los refugiados en Europa se multiplicarán por millones.